La mayor prueba de que la usura gobierna al mundo la encontramos después de la Primera Guerra Mundial. En 1919, el Tratado de Versalles no fue un acuerdo de paz, fue una sentencia económica. Alemania fue obligada a pagar reparaciones imposibles, hipotecando el futuro de varias generaciones. No se trataba de justicia, sino de usura. Los mismos bancos privados que hoy dominan la economía, ligados a familias como los Rothschild y a estructuras como la Reserva Federal en Estados Unidos, se aseguraron de que Alemania quedara sometida a la deuda. El resultado fue hambre, ruina y un pueblo arrodillado. El tratado no pacificó Europa, la condenó a una nueva guerra. Porque siempre que un pueblo intenta liberarse de la usura, el sistema responde con violencia. Así funciona el mecanismo. Los mercaderes, los maestros de la mentira, entregan un papel moneda, impreso o digital, a cambio del oro de los pueblos. Ese papel vale 1000 veces menos que lo que representa, pero a partir de ahí, los bancos pueden prestarlo y multiplicarlo. Fabrican dinero que no existe, tipeando cifras en una computadora, y lo transforman en deuda real que los pueblos deben pagar con trabajo, sudor y generaciones enteras sacrificadas. El oro queda encerrado en sus bóvedas. La ilusión circula en las calles. El engaño del capitalismo extremo se construyó sobre esa trampa. El patrón oro. Nos hicieron creer que el oro era la base de la riqueza, pero esa lógica fue impuesta por los mercaderes. Lo verdadero siempre fue el trabajo. El trabajo produce más trabajo. El oro solo acumula poder. Con el oro, las naciones quedaron encadenadas a un recurso controlado por unos pocos. Con el trabajo, un pueblo podía ser libre de su propio destino. Y cada vez que alguien intentó romper esas cadenas, la respuesta fue brutal. El presidente John F. Kennedy quiso enfrentarse a la Reserva Federal para devolverle al Estado el poder de emitir moneda. ¿El resultado? Un disparo en la cabeza a plena luz del día. El Titanic, aquel accidente marítimo de 1912, llevaba a bordo a grandes opositores a la creación de la Reserva Federal. El barco se hundió, pero el proyecto de los banqueros siguió a flote. Nada es casual. No es casualidad tampoco que cada nación que intentó zafarse del control territorial o financiero de los mercaderes fuera invadida, destruida o sumida en una guerra civil. El mecanismo es predecible: deuda, condicionamientos, hambre y, si hay resistencia, bombas. El caso alemán fue solo un ejemplo. El mismo patrón se repite en Hispanoamérica, en África, en Asia, en Europa. La llamada comunidad internacional no es otra cosa que la policía del sistema financiero mundial, y el que se niega a obedecer al Banco Mundial, al FMI o a la Reserva Federal, lo paga con sangre. La prensa, mientras tanto, cumple su papel servil. Los medios controlados por los mercaderes repiten el cuento oficial, venden ilusiones y ocultan las cadenas. La prensa comprada instala periodistas títeres, amplifica a los traidores, confunde con desinformación y ejecuta terrorismo psicológico sobre las masas. Todo para que nadie vea quién está detrás de la cortina. Argentina es un ejemplo doloroso. Cristina Fernández emitió bonos a tasas usureras en 2014, hipotecando el futuro. Mauricio Macri firmó el préstamo más grande de la historia del FMI, 57.000 millones de dólares, de los cuales entraron unos 44.000. Alberto Fernández renegoció y ató al país a 44.500 millones más. Javier Milei, que prometía romper con el sistema, ya recibió 4.700 millones de dólares del mismo FMI al que decía enfrentar. Prometen libertad, prometen futuro, pero terminan entregando al pueblo al hambre de los usureros. Y no pasa solo en Argentina. La misma receta se aplica en Grecia, en España, en África, en Asia. Todos los presidentes modernos son títeres de la deuda. Sus campañas electorales son teatro. Los títeres ya están elegidos desde logias y think tanks de los mercaderes antes de que se abra una urna. Mientras, el borrego cree que elige.
Y cuando esos títeres cumplen su función, el precio es claro. Si obedecen, la prensa los aplaude. Si se desvían, los exponen. Aparecen casos de corrupción, de robos, de perversión sexual, no siempre inventados. Muchas veces muestran lo que realmente son: marionetas mediocres, ladrones y degenerados, fáciles de comprar y fáciles de destruir. Los mercaderes guardan sus secretos y los utilizan cuando es necesario. La justicia y los medios hacen el resto. Esta es la verdad incómoda. Las guerras, las crisis y las promesas rotas no se explican por partidos o ideologías, sino por una sola realidad: la usura gobierna el mundo. Y mientras la deuda sea la ley, ningún pueblo será dueño de su destino. Cuando una nación intenta romper esas cadenas, el precio siempre es el mismo: la guerra, el golpe o la bala. Esto es La Voz Prohibida. Suscríbete, porque lo que viene va a mostrar la guerra invisible, cómo los mercaderes destruyeron el alma de los pueblos.